Muy buenos días, hermanas y hermanos. Para nosotros es un gusto poder compartir un domingo más con ustedes este tiempo para exaltar el nombre de nuestro Señor. Nos gozamos mucho en compartir con ustedes y esperamos que ustedes desde sus hogares puedan cantar y disfrutar este momento y gozarse en las maravillas y en la grandeza de nuestro Señor. Amén. Así que vamos a entonar estos cantos. Yo sé que son muy conocidos, así que esperamos que los disfruten y los canten en sus casas. Todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone, digan que tú eres poderoso, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Los pueblos te alaben, toda tu creación hoy te corone, rey. Digan que tú eres poderoso, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone. Digan que tú eres poderoso, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Aleluya. Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús es mi vida, la fortaleza, ¿quién me atemorizaré? Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús es mi vida, la fortaleza, ¿de quién me atemorizaré? Cuando me quisieron atar, mis ganas de devorar, mis enemigos cayeron con la fuerza de tu majestad. Corazón no temerá, nada prevalecerá, aunque se levante guerra, mi Señor tú vencerás. Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús es mi vida, la fortaleza, ¿de quién me atemorizaré? Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús es mi vida, la fortaleza, ¿de quién me atemorizaré? Cuando me quisieron atar, mis ganas de devorar, mis enemigos cayeron con la fuerza de tu majestad. Tu corazón no temerá, nada prevalecerá.
día, Señor, no podemos parar de bendecir tu nombre, de alabarte, porque tú eres maravilloso. Tú eres glorioso y maravilloso, Señor. Tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Oro a ti, mi rey. Tu imperio es eterno y eterno tu dominio. Oro a ti, mi rey. Trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Te adoro a ti, mi rey. Tu imperio es eterno y eterno tu dominio. Te adoro a ti, mi rey. Justicia es el centro de tu reino. Te adoro a ti, mi rey. Tu imperio es eterno y eterno tu dominio. Adoro a ti, mi alma tiene sed de Dios, de un niño, mi creador. Mi alma
me presentaré, me humillaré ante yo me presentaré, me humillaré ante mi alma tiene sed de Dios, de mi Dios, mi Creador. Mi alma tiene sed de Dios, de mi Dios, mi Creador. Yo me presentaré, me presentaré, me humillaré ante Él. Hermano, preséntese delante de la presencia de nuestro Señor. Humíllese delante de Él. Disfrute este momento. Dígale que su alma tiene sed de Dios. Ese Dios poderoso que siempre está ahí. Mi alma tiene sed de Dios, de mi Dios, mi Creador. Mi alma tiene sed de Dios, de mi Dios, mi Creador. Yo me presentaré, me humillaré ante Él. Oh sí, Señor, nos gozamos en ti, disfrutamos estar en tu presencia. Gracias por darnos esta oportunidad de cantar y adorar tu santo nombre. Nos gozamos en ti, tu iglesia disfruta estar en tu presencia. Te pedimos una bendición para este domingo, donde compartimos el mensaje de tu palabra. Ponemos todo en tus manos, Señor. Te alabamos y te adoramos y nos gozamos en ti. Bueno, hermanas y hermanos, a continuación les dejamos con la sección de la lectura y también los anuncios. Apocalipsis 4. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo,
Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Buenos días, hermanos. Estamos en esta mañana compartiendo con cada uno de ustedes, aquellos que nos observan en esta mañana. Y quiero compartirles hoy, y la meditación la vamos a llamar la base de nuestra creencia. Resulta que en nuestro barrio hicimos una encuesta y quisimos ver cómo estaba el territorio en cuanto a la gente en su creencia, y les hicimos una pregunta. De entre todas, la que más nos interesaba era que la gente nos dijera cómo creían ellos que podían ser salvos. Y dentro de las respuestas que nos encontramos varias respuestas. En algunos nos dijeron que a través de las obras era que podían obtener o tener su salvación, a través de las obras que hacían, que decían que si hacían buenas obras eran salvos. Otros a través de María como intercesora. Otros también decían, aún peor todavía, que no necesitaban ser salvos porque no creían en Dios, porque no creían que existiera un Dios. Otros que era a través de leer la Biblia y de ser buenos, con solo eso automáticamente tenían su salvación ganada. Pero otros también, como cada uno de nosotros también, decía que a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y yo le pregunto en esta mañana, y es sobre lo que queremos hacer hincapié. Si a usted yo le preguntara en esta mañana, ¿cuál es la base de su creencia como cristiano? ¿Usted qué diría? Yo sé que están pensando ahí y ya están dándome las respuestas, aunque no están aquí conmigo, pero yo sé que ya están respondiendo ahí en sus mentes y están diciendo, sí, la base de mi creencia es, yo soy cristiano por esto, ¿sí? Y sí, es cierto lo que están diciendo, es a través de Jesucristo. La base de nuestra creencia es a través de Jesucristo. La base de nuestra fe es a través de Jesucristo. Y quiero que hagamos hincapié en que la base de nuestra creencia es que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y es muy importante eso, porque hay veces cuando nosotros compartimos el Evangelio con las personas que están a nuestro alrededor, o con las personas que nos interesan que vengan a los pies del Señor, hablamos con ellos y les predicamos el Evangelio y les expresamos todo el Evangelio muy bonito y todo, pero hay veces dejamos a Cristo muerto en la cruz del Calvario, o hay veces solo en el sepulcro, y no lo resucitamos. Entonces, podríamos decir, como lo vamos a ver en el día de hoy, que es muy importante también que Cristo resucitó. Y recalcar eso a las personas, porque es una esperanza que vamos a tener de nuestro futuro, cuando vayamos a estar en la presencia del Señor. Y si ustedes estuviéramos en escuela dominical y les dejáramos una tarea hoy, les voy a dejar, si ustedes, yo les preguntara también, denme un versículo con el que ustedes respaldan la base de su creencia. ¿Cuál sería? Ahí donde están pensando, sí. Ese mismo que están diciendo, ese otro, sí. Ese otro, yo sé que hay diferentes, que tal vez una persona dice, es este otro, ¿sí? Hay diferentes, pero yo hoy quisiera, como que si nosotros estuviéramos aprendiendo en escuela dominical, como cuando nos hacían antes, que nos dejaban aprendernos un versículo de memoria, y ese era el versículo que decíamos, yo quiero que usted se grabe, y le quiero dar 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que es donde está la base de la creencia según lo que Pablo nos dejó, porque dice que el versículo 3 y 4 dice de 1 Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces vean qué interesante. La base de nuestra creencia, según Pablo, se basa en 3 aspectos que vamos a ver el día de hoy. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y eso implica, al decir que resucitó, es que viene por nosotros, que está sentado a la diestra de Dios, que está a la par de nuestro Padre Celestial, que está gozando de toda su gloria y su plenitud. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros compartamos. Y como les dije, cuando le hablemos a alguien de la palabra del Señor, cuando compartamos el Evangelio, que es uno de los objetivos de esta mañana también, que nosotros podamos compartir con otros también la base de nuestra creencia, lo que nosotros creemos, lo que nosotros
compartimos en nuestra vida. Y nuevamente les digo, dice Pablo en 1 Corintios 15, 3 y 4, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Vean qué interesante. Vámonos al primer punto. Dice, Cristo murió. Y nos lanzamos esa pregunta que mucha gente nos dice, ¿usted vio a Cristo morir en la cruz del Calvario? ¿Usted estuvo en ese momento? No, yo tampoco. Pero por fe creemos que Cristo fue a la cruz del Calvario y que murió, dejó evidencias, como lo dice Pablo, según las Escrituras. Si ustedes ven los libros de la historia del mundo también, a través de la historia del mundo se ve y se habla de la muerte de Cristo también, y se habla de que Cristo estuvo aquí en la tierra y que dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Sí? Hay evidencias hasta en los libros de historia, personas que escribieron acerca de eso. De hecho, también la historia se parte en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, es importante que nosotros creamos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y Pablo lo dice ahí, dice en el versículo 1, hacia atrás un poquito, en 1 Corintios 15, versículo 1, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano. Mi hermano, usted y yo sabemos que Cristo murió por nuestros pecados, y es la primera base de nuestra creencia, que Cristo murió y nos dio salvación a cada uno de nosotros, ¿cierto? Recuerden que esta muerte de Cristo fue profetizada, y si nos vamos al libro de Isaías capítulo 53, ¿verdad? Nos dice que fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado. Dice que llevó ciertamente nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nos rescateamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Sí? Cristo murió por cada uno de nosotros. Murió por usted, murió por mí, murió por mucha gente. Y dice Pablo, lo que primeramente os he enseñado, lo que él recibió, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Usted y yo somos salvos a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él murió, dio su vida. Y si nosotros vemos el capítulo 27 de Mateo, del versículo 26 en adelante, vemos todo lo que Jesús sufrió por amor a usted y a mí. Deberíamos de valorar ese esfuerzo que el Señor estaba haciendo, ese esfuerzo que Jesús estaba dando, que Jesús estaba sufriendo en la cruz del Calvario. Quedó solo. Él afrontó la muerte solo. Él empezó desde ese camino hacia la cruz del Calvario, hacia el Gólgota, hacia ese lugar donde a él lo crucificaron. Le pusieron una corona con espinos en su frente. Lo clavaron. Y recuerden, siempre que hablamos de esos clavos, bueno, el pastor varias veces lo ha dicho también, no eran esos clavitos de acero normales que vemos ahora, ¿verdad? O los clavitos de techo que son un poquito más grandes. No, dicen que eran como cuando hacían la línea de tren, que ponían como unos pines, como unos clavos enormes así, eran rústicos. En aquel entonces no había fabriquitas de esas de acero y fabriquitas para hacer, eran clavos rústicos. Bueno, fue clavado en sus muñecas, en sus manos, en sus pies. Derramó toda su sangre por usted y por mí.
Sí, esa obra la hizo, y en eso es lo que creemos nosotros, en que Cristo murió, se sacrificó en la cruz del Calvario. Fue a la cruz del Calvario hasta el momento en que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y perfectamente Él pudo haber bajado de la cruz, ¿cierto? Pudo haber bajado. Sí, claro. Él pudo haber dicho: no, que vean ellos a ver cómo hacen, ¿verdad? Para obtener su salvación. Yo estoy muy tranquilo aquí a la diestra del Padre. No lo voy a hacer, ¿verdad? Que vean a ver cómo hacen. No, Él tuvo amor por nosotros. Y es parte de nuestra creencia, es parte de nuestra base de creencia como cristianos, de que el Señor murió en la cruz del Calvario, dio su vida por nosotros, transformó la vida de muchas personas. Y ha transformado y seguirá transformando la vida a través de esa obra preciosa en la cruz del Calvario. Y muchos todavía van a llegar al arrepentimiento y se van a arrepentir y van a venir a los pies del Señor llorando. Van a venir personas a los pies del Señor como usted y yo alguna vez lo hicimos, aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal y aceptando esa obra en la cruz del Calvario. Sí, Jesús murió por todos nosotros. Él no escatimó. Él nunca se arrepintió de lo que iba a hacer, de dar su vida y de tener ese amor por nosotros. Es una de las partes de la base de nuestra creencia. Jesús murió por nosotros, dio su vida, se sacrificó. Fue el Cordero perfecto, fue la obra perfecta que Dios hizo para darnos la salvación. Dios lo intentó de diferentes maneras. Dios puso la ley, Dios puso a los profetas, Dios intentó acercarse, Dios intentó darnos salvación, Dios intentó que a través de los sacrificios de los corderos se redimieran los pecados. Y sí, Él los perdonaba, pero la gente seguía y seguía y seguía. Y el Señor dice: no, Jesús, vaya y dé la vida por cada uno de nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito se siente. Entonces recuerden, cuando a nosotros nos pregunten cuál es la base de nuestra creencia, en primer lugar, Cristo murió por nosotros, dio su vida en la cruz del Calvario. Sí, y como le dije al principio, ni usted ni yo lo vimos, ni usted ni yo estuvimos presentes, porque yo creo que tal vez hubiéramos hecho lo mismo que hicieron los judíos. Hubiéramos dicho: sí, crucifíquenle. O hubiéramos hecho algo tal vez en cuanto a eso mismo que hicieron el pueblo de los israelitas, de crucificar y pedir la crucifixión del Señor. Sí, tal vez lo hubiéramos hecho, tal vez hubiéramos sido partícipes de eso. Pero gracias a Dios, porque en estos tiempos a nosotros nos han explicado, alguna persona en algún momento llegó y nos dio el Evangelio y nos hizo recapacitar de que nosotros necesitamos tener a Cristo como nuestro Salvador personal y aceptar esa obra preciosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Qué bueno. Y sé que muchos de nosotros, de los que nos están escuchando, bueno, yo creo que la gran mayoría somos de la iglesia y tenemos ya a Cristo en nuestro corazón, pero tal vez hay alguna otra persona que todavía no. Pero el Señor dice que Pablo dice aquí que Jesucristo vino y en primera instancia, la primera parte que hizo fue, dio su vida, murió por nosotros. El segundo punto que dice, fue sepultado. Y vean qué interesante. Yo llego a pensar, es mi criterio personal, ¿verdad? Yo llego a pensar, es mi criterio personal, y sé que algunos lo compartirán, de que ese acto de que fue sepultado y que tuvo una tumba, era para que muchas personas llegaran a ver que el cuerpo no está ahí. Ya no está. Pero sí también se dio un hecho de que vieran, también la gente de esos tiempos vieran que Jesús fue sepultado y que fue llevado a un sepulcro, que fue depositado su cuerpo ahí, para que nosotros tuviéramos una constancia de que el Señor había muerto y que efectivamente ahí estaba por un momento su cuerpo, ¿cierto? Y lo vemos en Mateo 27, del 57 en adelante, que dice que un hombre rico llamado José de Arimatea pidió el cuerpo para sepultarlo. Y dice ahí que lo llevó y lo enterró y le hizo todo ahí, en una tumba, lo dejó sepultado. Y dice que también todavía los fariseos y los sacerdotes, dicen en el versículo 62, 63 por ahí más o menos de Mateo 27, dice que todavía ellos se trataron de asegurar de que el cuerpo estuviera ahí
y pusieron una piedra enorme, ¿verdad? Y todavía le pusieron el sello para que nadie pudiera decir o pudiera constatar de que no. Pusieron hasta el sello ahí y una evidencia que Jesús había sido sepultado ahí en esa tumba. Pero eso iba a servir para el siguiente paso de la base de nuestra creencia, ¿verdad? Porque nosotros, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir a Israel, ¿verdad? Dice que hay un rótulo ahí que dice: la tumba está vacía, el cuerpo no está. Entonces, yo creo que el Señor todo lo hace bien, ¿verdad? Él amarra todos los hilos. Entonces, fue a la cruz del Calvario, se exhibió en la cruz del Calvario, todo el mundo lo vio que dio su vida, ahí expiró, dio su vida, dio su última gota de sangre, derramó toda su sangre, luego vino y ya cuando estaba muerto, ¿verdad? Cuando ya había entregado su espíritu y todo, lo vinieron y lo sepultaron como a todos nosotros. En algún momento vayamos a pasar por ahí, ¿verdad? Va a ser sepultado. Y dicen, por ejemplo, si usted va a visitar a alguien que ha fallecido al cementerio, dice, hay una plaquita ahí, dice fulano de tal. Y en esa tumba donde dejaron a Jesús, ahí estaba el sello diciendo: aquí sepultamos a Jesús. Y todo el mundo pudo constatar y ver que ahí estaba. Es más, hasta unos guardas pusieron a cuidar, ¿verdad? Según lo que dice Mateo 63, 64 por ahí, dice que manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo roben, y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y seré el postrer error peor que el primero. Y entonces dice que Pilato mandó y hasta pusieron unos guardas ahí evidenciando que ahí estaba el cuerpo de Jesús, que fue sepultado. Pero ahí no termina todo. La base de nuestra creencia no es solamente que Jesucristo murió y fue sepultado y ahí quedó. Si alguno cree eso, pues lamento decirle que le falta la tercera parte de lo que dice Pablo aquí en el capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque dice que la primera parte es que Cristo murió, la segunda que Cristo fue sepultado, y la tercera, que creo que es la base importante de nuestra creencia, es que resucitó al tercer día, tal y como Él lo prometió. Él dijo: al tercer día yo voy a resucitar. Y me encantan esas palabras cuando se habla. El tercer punto es que Cristo resucitó. Me recuerdo cuando iban María hacia la tumba, ¿verdad? Iban a ver y dice: ¿y ahora cómo hacemos? ¿Quién nos va a mover la piedra? ¿Verdad? Iban ahí pensando, dice, yo me imagino, ¿verdad? Mi criterio personal, que ellos iban pensando y dice: es que no, ya entre nosotras no vamos a poder. Ya, y tal vez, digo yo, ¿verdad? Tal vez ellas iban pensando y dice: ya, y como hay unos guardas ahí, tal vez le decimos, si son fortachones, le decimos que la muevan para nosotros, ya, y ver ahí, por lo menos ungir el cuerpo o algo, ¿verdad? Es mi criterio de lo que ellas están pensando. Estoy pensando por mí, ¿verdad? Y entonces ellas iban hacia allá, ¿verdad? Hacia la tumba. Y qué bonito, ¿verdad? Y qué bonito, porque la tumba había sido sellada. Era una piedra enorme, era una piedra grandísima, ¿verdad? Y me llama la atención esa frase que usan los ángeles que se le aparecieron, que le dice: no está ahí, pues ha resucitado. No está ahí, no quedó ahí, no quedó ahí. Y eso lo creemos usted y yo, y lo confirmamos y lo podemos decir con toda confianza y con toda nuestra fe. Jesús no está en la tumba, Jesús resucitó y va a venir por usted y por mí. Y Pablo mismo lo dice. Vean qué bonitas las palabras que usa Pablo. Dice, como para hacer evidencia, en el versículo 5 dice, bueno, en el 4 dice que fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día. En el 5 dice que apareció a Cefas, a los 12, que apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales aún viven, bueno, en el tiempo de él, ¿verdad? Ahorita no, en este tiempo ya no, pero sí, en el tiempo ese habían como 500 personas que le aparecieron, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y por último, dice Pablo, como un abortivo a mí. ¿Recuerdan ustedes? Se los dejo ahí para que lo lean en la casa, Hechos 9. Cuando Pablo no se llamaba Pablo, sino se llamaba Saulo, que iba y le apareció el Señor. Ahí,
El Señor le muestra y le dice, yo me imagino que, bueno, el pasaje solo menciona unos aspectos de que el Señor le dice que soy Jesús a quien tú persigues, ¿verdad? Pero yo me imagino que el Señor le explicó todo eso, ¿verdad? Y le dijo, yo soy Jesús, yo soy el que resucité, yo soy el que me crucificaron en la cruz, el que me sepultaron, pero que resucité y voy a venir por el pueblo. Yo me imagino que el Señor le explicó, porque dice Pablo aquí, dice, después a mí apareció como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, dice, porque perseguí a la iglesia. Pero Pablo dice que se le apareció a él también, presencialmente, directamente le dijo, yo soy Jesús. Y qué bonito lo que Pablo menciona después. ¿Y por qué la importancia de la resurrección? ¿Y por qué les digo que es importante cuando prediquemos o hablemos de la resurrección? Dice, vean lo que dice el versículo 11. Perdón, el versículo 12. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo algunos de vosotros dicen que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco ¿qué? Cristo resucitó, dice el versículo 13. Y el versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es ¿qué? Vana es entonces nuestra predicación y vana es entonces nuestra fe. Si Cristo no resucitó, la primera parte tampoco tendría importancia, porque quedó en el sepulcro. Qué bonito, ¿verdad? Pablo lo dice, si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Yo no estuviera aquí predicando, el pastor yo creo que no estuviera en la iglesia, y muchos de nosotros, de los que nos están viendo, no estuvieran o no hubieran creído en el Señor tampoco, porque la esperanza que nosotros tenemos, la fe en que nosotros tenemos es que Cristo resucitó y viene por nosotros, que Cristo resucitó y que no es vana nuestra fe, que podemos decirle y brindarlo a los cuatro vientos y hablar con quien quiera nosotros y podemos decirle, Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y no solamente lo dicen las escrituras, también me voy a los libros de historia que mencionan ese hecho también. Solo hay algunos que no quieren creer o no quieren aceptar. Una vez me decía un muchacho a mí, no es tan sencillo, yo no creo que sea tan fácil. Yo no creo que sea tan fácil. Eso que usted me está diciendo, de que Cristo murió y que yo lo tengo que aceptar como el Salvador personal y que Él resucitó, no es tan sencillo, yo no lo creo. Me decía, yo no lo creo, y hay mucha gente que no lo cree. Pero yo sé que usted y yo sí, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y aún, dice el versículo 17, y aún estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, todavía estamos en nuestros pecados. Entonces, vean la importancia de la resurrección. Vean la importancia de la resurrección. El ángel se refirió a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y recalco nuevamente las palabras, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, ve del lugar donde fue puesto. La piedra fue removida, la tumba está vacía, no está ahí. Ahora está gozando con el Señor y esperando el momento en que venga por nosotros, ¿verdad? Y como dice ahí en Tesalonicenses, o nos tocará estar acá en la tierra, o nos tocará resucitar de los muertos, no sabemos. Pero si hay resurrección, Cristo resucitó y vamos a ser resucitados si tuviéramos que pasar por el paso de la muerte. Yo me imagino qué bonito debe ser, ¿verdad? No sé, cualquiera de las dos experiencias va a ser bonita, ¿verdad? Si estamos en la tierra y vamos a ser arrebatados, o si nos toca ser levantados de las tumbas, ¿verdad? Qué bonito sería, ¿verdad? Es bonito. Y cualquiera de las dos, si estamos en el momento, vamos a ser arrebatados. Y si nos toca estar en la tumba o estamos muertos, pues vamos a ser resucitados. Es un Dios victorioso, es un Dios poderoso, es un Dios que venció la tumba, que venció la muerte. Es un Dios en el que creemos que es un Dios victorioso y que nos toca a nosotros aceptar esa base de nuestra fe. Esa es la base de nuestra fe, que Cristo murió,
fue sepultado, resucitó. Ahora, si yo les vuelvo a preguntar la pregunta que les hice al principio, ¿cuál versículo me dirían ustedes que es la base de nuestra creencia? ¿Creerían ustedes que es 1 Corintios 15, 3 y 4? O tal vez tienen otro. Pero yo creo que ese sí nos recalca los 3 puntos importantes. Y sí nos recalca a nosotros y nos dice, esto es la base de nuestra creencia. Esto es lo que usted debe creer. Y Pablo se lo recalca y le dice, yo les he enseñado, ustedes lo han recibido, ustedes han perseverado en esa doctrina, sigan sobre esa, no se desvíen. No sea que ustedes digan, es que, ¿cuántos años han pasado? Desde que Jesús estuvo aquí en la tierra, 2021, llevamos ya, ¿verdad? Bueno, desde que Él vino a la tierra, ¿verdad? Porque 33 más o menos fue cuando Él fue crucificado en la cruz del Calvario. Entonces, desde que Él se fue, hace 2021, menos 33, da como 1990, más o menos por ahí, 1988 años. Y entonces muchos tal vez pierden la esperanza y dicen, vea, hace 1988 años dijo que venía y no ha venido. Y muchos se desesperan por eso y dicen, mi fe se baja por eso. No, mi hermano, no. Más bien eso nos debe dar más fortaleza, decir, el tiempo se acerca más. El tiempo en que el Señor va a regresar se acerca más. Si Él lo prometió hace mucho tiempo y ha pasado y no sabemos, porque dice que la hora y el día nadie la va a saber. Nadie. El que diga el 1 de enero del 2022 viene el Señor, estaría mintiendo porque nadie sabe la hora. Pero lo importante en esto es, y nuevamente lo recalco, es que nosotros que estamos en los caminos del Señor nos debe motivar que la base de nuestra creencia es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó y viene por nosotros. ¿Sí? Él viene pronto. ¿Cuándo? No sé. Yo no le puedo dar una fecha. Yo no le puedo decir es tal día, porque yo no lo sé. El pastor no le puede decir a usted es tal día tampoco. O el hermano suyo, o su vecino, o el hermano de la iglesia. No, ellos no le pueden decir, porque eso solo el Señor lo sabe. Por eso les digo nuevamente, ahora, si yo les digo a ustedes, díganme en ese versículo de memoria otra vez. Porque hay gente que cuando nosotros hablamos con ellos les gusta que nosotros saquemos la Biblia y le digamos, sí, véalo, aquí está, ¿vea? Aquí dice lo que yo les acabo de decir. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Que nada nos mueva de eso. Que no vengan personas que nos quieran decir, es que Jesucristo no murió. No crea eso. Es que no que nos vengan a decir, Jesucristo no resucitó. Es mentira. No. Cuando usted vengan personas que le hablen de esa manera, usted dígale, yo sé en el Dios que he creído. Yo sé en el Dios que me dio esa salvación. Y nada me puede mover de eso. Nada me va a mover. Por más que usted me diga, no. Si tienen dudas, aclárelas con el Señor. Yo creo que todos nosotros como creyentes sí creemos en esas 3 cosas. ¿Cierto? ¿Lo cree usted? ¿Lo creo yo? Claro que sí. Yo lo puedo reafirmar y decir, sí, Cristo murió, fue sepultado, resucitó y viene por mí. Sí, eso es. Por eso, hermanos, no tengamos duda de decirlo. No tengamos duda de imaginar, decirle a otras personas este evangelio que hemos recibido. Como Pablo lo dice en el versículo 1 y 2, dice, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, el cual también perseveráis, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no creísteis en vano. Mi hermano, mi amigo, Cristo es nuestro Salvador. Cristo es la base de nuestra creencia y es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Le lanzo un reto en esta mañana. Y con esto quiero terminar. Nosotros decimos que tenemos la verdad.
Nosotros decimos que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Y decimos tener la verdad. Y si es cierto, esa es la verdad. Cristo murió, fue sepultado y resucitó por nosotros y se dio en sacrificio por nosotros y va a venir por nosotros. Por eso les lanzo el reto de que no tengamos temor de compartir el evangelio con los demás, de compartir eso precioso que nosotros tenemos, que otros puedan disfrutar también de esa alegría, de ese gozo, de ese evangelio que Cristo nos dio en algún momento, que alguna persona nos predicó. Nosotros también podemos hacerlo con los demás. Nosotros también podemos predicarle a otros. Y es la instancia en esta mañana, que usted y yo vayamos y predicamos y compartamos el evangelio con otros. Que este año nos propongamos nosotros decir: voy a empezar a compartir el evangelio verdaderamente, porque hay otras personas que lo necesitan. Así como una vez alguien llegó y nos dio el evangelio a nosotros, nosotros podemos compartirlo con otros y decirles: tengan esta base de nuestra fe para que ustedes también la apliquen a sus vidas. Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por cada uno de nosotros. No tenga temor, no tenga miedo de compartirlo, porque es la verdad. Si otros que dicen tener la verdad van a diferentes lugares y comparten el evangelio que ellos, digamos, ¿verdad? Que ellos comparten o que ellos dicen que es la verdad, si nosotros la tenemos, ¿por qué nosotros nos tenemos que tener que quedar callados? ¿Por qué? No, sin ningún temor. Esa es la aplicación a nuestra vida. Si la base de nuestra fe es esa, compartámosla. No nos quedemos callados. Decía Marco Witt en el canto: enciende una luz y déjala brillar. Déjala que brille. Compártela con los demás. Hay personas a nuestro alrededor que nos necesitan. Sí. Piense usted, propóngase en este momento, piense en 2, 3 personas con las que usted quiere compartir en esta semana, durante esta semana que viene. Piense en 2, 3 personas. Dígame, me voy a proponer hablarle a esas 3 personas en esta semana. Se lo lanzo como un reto. Compartan con 3 personas por lo menos. Bueno, si no pueden 3, 2, no importa, con 2. Está bien. Alguno me dirá: con 1 no puedo. Bueno, no importa, con 1 está bien. Pero compartamos. Y que eso sea en este año un diario en nuestra vida, de que podamos compartir con otros. Las oportunidades se nos van a presentar. Vean cuántas veces hay gente que se acerca a usted y le dice: usted que está cerca de Dios, les han dicho eso, usted que está cerca de Dios, ore por una petición que tengo, por una necesidad que tengo. Ahí está una oportunidad para que usted dé el evangelio, comparta. Cristo murió, fue sepultado y resucitó, pero quiere que lo compartamos. Quiere que nosotros le digamos a las demás personas: eso que yo tengo lo tiene que tener usted también. Compartamos. No dejemos de compartir la palabra del Señor. Si tenemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres, hagamos libres a otros también. ¿Ok? Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos has permitido el privilegio de que podamos ver que nosotros tenemos un Cristo vivo, tenemos un Cristo que resucitó, tenemos un Cristo que nos dio la salvación, y que nuestra base es esa, que Cristo está en nuestras vidas, que Cristo gobierna nuestras vidas y nos dio la salvación a través de la cruz del Calvario, Señor. Y gracias porque vas a venir por tu pueblo, Señor. Ayúdanos a que cada uno de nosotros nos entreguemos totalmente a ti y que podamos compartir el evangelio con las personas que necesitan de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, que sea un compromiso de nosotros en este año, el compartir el evangelio, el compartir con otros que tú eres la solución, que tú eres la salvación. Ayúdanos, Señor. Glorifícate en cada persona, Señor. Bendícenos y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y para tu gloria, Señor. Y que muchas personas puedan venir a los pies de Cristo a través de que nosotros vamos a empezar a compartir y nos vamos a comprometer a dar ese evangelio a otras personas, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que este sea un compromiso en este año en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos.